Pasar a los panelistas. Santiago Martínez, socio de Godoy Córdoba Abogados. Juliana Morat, directora del Departamento y Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Charles Chapman, socio de Chapman Wilches Abogado. Wilson López, presidente de Sintra El Ecol. Y a Juliana Manrique, directora laboral de la ANDI, quien será la moderadora de este panel. Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Un saludo y un agradecimiento especial para quienes nos acompañan en este panel, verdaderos expertos en materia laboral y en particular en materia de negociación colectiva. En este panel queremos escuchar diferentes perspectivas, queremos escuchar una perspectiva más académica que nos la va a dar Juliana Morat desde la Universidad Javeriana, queremos escuchar la perspectiva empresarial de asesoría a los empleadores con Charles y con Santiago, y queremos hacer un énfasis muy particular en esa perspectiva desde el mundo sindical. Tenemos hoy la ventaja de contar con Wilson López, que es el presidente de Sintra El Ecol a nivel nacional y que sin duda nos va a compartir su experiencia y su perspectiva sobre el tema de negociación. Yo quiero empezar hablando un poco del contexto, y es que tenemos una percepción de que en materia sindical y en materia de negociación colectiva poco cambia en su regulación. Siempre tenemos las mismas normas y nos quedamos como en un status quo de lo que sucede en materia sindical en el país. Lo cierto es que a nivel internacional y a nivel nacional estamos expuestos hoy a muchísimas discusiones. Empecemos a nivel internacional, donde en el marco de la OIT hay una gran discusión entre empleadores y trabajadores sobre el tema de la huelga, discusión que incluso está pendiente de decisión de la Corte Internacional de Justicia, y que todos sin duda vamos a estar muy pendientes de cómo se va a resolver este tema que es tan importante en materia colectiva. Y a nivel nacional pues estamos frente a discusiones constantes, primero en el Congreso de la República con el capítulo que tenía en ese momento la reforma laboral muy específico sobre negociación colectiva por rama o sectorial, y ahora esperando los tan anunciados decretos reglamentarios. Y si miramos un poco de antecedentes y historia, pues nos encontramos por allá con unos proyectos de decreto que había trabajado el que fue en ese momento el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, y un decreto muy específico sobre negociación colectiva a nivel sectorial. Entonces, sí estamos en un contexto movido a nivel de negociación colectiva, con cambios de normas, con noticias además muy recientes. Pensemos en el sector minero, presentación de un pliego de peticiones ya de negociación por rama. ¿Eso qué significa para las empresas? ¿Qué significa además frente a esa unión de trabajadores de diferentes empresas para presentar un pliego de negociaciones? Y es por esto que amerita una conversación un poco más profunda y con estas diferentes perspectivas sobre el tema de negociación colectiva, tratando de hacer un énfasis particular en materia sindical. Y yo quisiera empezar después de ese contexto con Juliana Morat. Sabemos, Juliana, que con el liderazgo que has tenido en el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, ustedes, además de hacer unos análisis profundos en materia laboral, individual y colectivo, han hecho una serie de propuestas. En particular, cuando se estaba discutiendo la reforma en Cámara de Representantes, ustedes hicieron una propuesta específica en temas colectivos. Y a mí me gustaría que compartieras con todas las personas que nos acompañan hoy, primero, cuáles fueron esos hallazgos, ese análisis que ustedes hicieron en materia colectiva en ese momento y que les permitieron construir esas propuestas, y un poco las conclusiones.
Bueno, muchas gracias, Juliana, a los panelistas. Es un honor realmente estar acá compartiendo con ustedes y por supuesto con todos y todas las asistentes. Voy a tratar de ser muy breve porque los hallazgos son grandes. Entonces, pues lo primero, yo creo que es una pregunta absolutamente importante, y es cómo se deben realmente abordar las cuestiones de política laboral en el país. Uno debe partir de qué es lo que hay para saber qué tenemos que hacer como abogados y qué incentivos podemos generar, porque muchas veces se generan efectos deseados e indeseados. Un claro ejemplo puede ser el incremento del salario mínimo. Pero entonces, dentro de estos hallazgos voy a repetir algunas cifras que ya también las expuso la doctora Carena y seguramente ya todos las sabemos porque las venimos discutiendo hace, yo creo que 2 años. La primera, y yo creo que es muy importante dentro de estos hallazgos, Colombia es un país, ya lo sabemos, de microempresas, pero yo incluso diría de cuentapropistas. Cuando uno ve los datos de la gran encuesta integrada de hogares, los más recientes, el 60% de los colombianos manifiesta trabajar solo, es decir, por cuenta propia. El 26% en empresas hasta de 5 trabajadores, el 3% en hasta empresas de 10 trabajadores y el 10% ya se distribuye. Entonces, Colombia evidentemente es un país de cuentapropistas y de pequeñas, muy pequeñísimas empresas. Segundo, nuestros salarios son muy bajos. Colombia en los últimos 10 años tiene un promedio salarial que ha disminuido consistentemente. Hace 10 años los colombianos ganábamos 1.39 veces el salario mínimo, hoy ganamos 1.37 veces el salario mínimo. Y todos se están concentrando, o esa disminución se ha concentrado en el salario mínimo. Y los mismos 42.5% de colombianos siguen ganando menos del mínimo. Cuando vamos a las tasas de afiliación en Colombia son muy reducidas. La afiliación en las pequeñas empresas es si acaso el 3.5%, en las grandes es del 14.6% y el promedio nacional es de 3.9%. Y cuando vamos a ver cómo son los sindicatos, a mí me parece súper interesante, se concentran fundamentalmente en 4 sectores. Administración pública concentra la mayoría de sindicalización, la tasa de sindicalización en Colombia, le sigue minero energético, luego sigue gas, electricidad y agua, y luego en cuarto lugar financiero y bancario. Eso que nos dice, el sindicalismo es algo no global de nuestro mercado laboral, sino algo excepcional, es un fenómeno corto, un fenómeno pequeño en nuestro país en el mercado laboral. Creo que eso es importante dentro de estos hallazgos. ¿Qué más podemos decir? Cuando hicimos también estudios sociodemográficos de las personas sindicalizadas en el país, también es muy diciente. La mayoría tienen de 55 a 64 años, es decir, la tasa de afiliación sindical no está llegando a la juventud ni a los trabajadores jóvenes, y sus salarios son de 4 a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Eso qué significa? Que es una tasa de participación muy pequeña y es un grupo reducido con muy buenas condiciones en el país. Entonces, creo que esos son hallazgos interesantes que nos hacen preguntarnos qué está pasando con la tasa de sindicalización. Vamos a los estudios internacionales, y esto no es un fenómeno solo de Colombia. La tasa de sindicalización ha caído drásticamente en el mundo occidental, viene cayendo hace 20 años, y tienen muchas justificaciones, hay muchas causas para decir por qué ha caído la tasa de sindicalización. La que seguramente hemos discutido estos últimos días, pues el mercado laboral ya ha cambiado sustancialmente, los sindicatos nacieron en una industria manufacturera, siglo XIX, presencial, ahorita hablamos de nuevas tecnologías, no tenemos las condiciones, pero también, y ahí viene, digamos, donde nosotros nos situamos para hacer nuestras propuestas colectivas, y ya voy cerrando con eso. Hay una literatura muy robusta en economía laboral que dice los sindicatos lo que han creado es un mundo de insiders, los que están dentro, y los outsiders, los que están por fuera del sindicalismo. Y digamos, o lo que se ha visto es que terminan equilibrando condiciones salariales para los que están dentro, generan mejores condiciones para los sindicalizados, pero a pesar de los que están por fuera. O incluso a veces generan más barreras de ingreso para los que están digamos, por fuera de las posibilidades de sindicalizarse. Eso que nos llevó a nosotros decir, tal vez nuestro derecho laboral está poniendo muchas barreras para la formalización, y tal vez los sindicatos o la manera como nos hemos organizado sindicalmente también empieza a poner barreras. Y en este sentido, nosotros llegamos a una de las conclusiones más fuertes, y es tal vez las demandas de justicia laboral en nuestro país ya no tienen
como único actor o vocero exclusivo a los sindicatos. Las demandas laborales por nuestro país están pasando por otros lados. Las necesidades de transformaciones de empleo, las necesidades de mayor productividad, las necesidades de superación de informalidad ya no tienen como único vocero a los sindicatos. Entonces, nosotros ahí llegamos y dijimos, las figuras del derecho laboral tradicionales, las demandas tradicionales de contrato de trabajo, de organización sindical, de negociación colectiva, no nos están atendiendo las dinámicas de nuestro mercado laboral y tenemos que hacer algo con eso. ¿Eso significa que se acaben las organizaciones de trabajadores? No, por supuesto que no. ¿Que se acaben las organizaciones y las asociaciones? No, por supuesto que no, pero se tienen que transformar porque evidentemente no están reflejando las necesidades del mercado laboral. Entonces dejaría hasta ahí, como esos hallazgos de es muy corto el sindicalismo y no tenemos ya el monopolio de la voz, o los sindicatos ya no tienen el monopolio de la voz de justicia laboral en el país. Gracias, Juliana, súper interesante, y esto me da pie para abrir la conversación con Wilson. A mí me gustaría que reaccionaras a todos estos hallazgos que de forma muy rápida nos presenta Juliana, y quisiera que nos contaras un poco desde una organización sindical como Sintralecol a nivel nacional, cómo se están preparando ustedes para esa realidad, para esas nuevas dinámicas del mundo laboral, y sobre todo frente a una realidad que nos acaba de presentar Juliana, y es claramente no en Colombia, sino en el mundo, la disminución de la afiliación sindical. ¿Qué pasa con ese interés? ¿Por qué será que los trabajadores formales, que ya vimos durante todo el día de ayer, en el día de hoy, son menos, ¿cierto? En nuestro mercado laboral son menos los trabajadores formales que tienen la posibilidad de sindicalizarse y que tienen acceso a todos estos derechos, entre ellos el derecho de la asociación sindical? ¿Qué están haciendo ustedes como organización sindical? ¿Cómo se están preparando de cara a ese panorama? Bueno, primero a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación a este espacio que es de los empleadores y de los abogados de los empleadores. Yo creo que esta es una muestra de que vamos por buen camino y que de alguna manera ojalá algunos de ustedes puedan, y de antemano les invito a la asamblea nuestra en el mes de julio para que ojalá pudiéramos construir una conversación de este estilo. Yo represento un sindicato de 10.000 trabajadores, tengo firmadas 38 convenciones colectivas. De hecho, tenemos una convención colectiva con los trabajadores de los sindicatos que es Intra-ONGs, como un tema también pues, de coherencia. Representamos a cerca de 15.000 trabajadores tercerizados y ante la pregunta de manera muy concreta, estamos con la necesidad de hacer un cambio no solamente en los pliegos de peticiones que tienen que obedecer a esas nuevas realidades de los trabajadores. Yo creo que nos quedamos empresarios y trabajadores como detenidos en el tiempo y no hemos avanzado en temas que tienen que ser fundamental y que pueden obedecer al interés de esa nueva clase de trabajadores, pero sobre todo a la necesidad del interés de una transformación del sector. Vamos a presentar un pliego único nacional que aspiramos ganarnos la confianza de ustedes para que lo podamos suscribir, tripartito, pero con el objetivo de que sea un pliego para la transformación del sector eléctrico. No un pliego para el conflicto, no un pliego económico, tiene que ser un pliego que de alguna manera pueda resolver precisamente el futuro de estas empresas del sector y de paso ser un motivante para que toda esa cantidad de trabajadores que de alguna manera es cierto no gustan de la asociación sindical, de la afiliación a un sindicato, pues lo pueden llegar a hacer. Un pliego que sea rodeado de una alta capacidad pues de argumentación. Para eso también les tenemos que comentar que nosotros, en vista de esa necesidad, hemos creado un centro de investigación e innovación para el sector minero energético, especialmente para el sector eléctrico, con el fin de intentar, que eso también es un referente para los trabajadores, intentar estar al mismo nivel de conocimiento del gobierno, de los empresarios, de los técnicos, en temas que además la industria está jalonando, que tiene que ver con la transformación, con la transición de energía, con la necesidad de adoptar nuevas formas de energía renovables, con la manera también de alguna manera de intentar pegarle a un punto muy importante que es la formación.
nosotros consideramos que en materia de formación le estamos proponiendo a ustedes y al gobierno que hagamos una revolución en materia de formación. El esquema de formación de los trabajadores ya no se puede quedar en el técnico mecánico, en el técnico eléctrico. Tiene que haber un técnico que tenga unas competencias laborales absolutamente ricas, que sea experto en IA, que sea experto en industria digital 4 y 5.0, que tenga conocimiento de solares, que tenga conocimiento de eólica. Consideramos que eso es una manera para volver a sentarnos, para sostener una conversación y para que de esa forma podamos volver a cautivar esa atención de esos trabajadores, que es una masa de trabajadores jóvenes que tienen otra expectativa de vida y que tienen otra forma pues de pensar. Estamos como ante la necesidad no solamente que se transforme el sector, que se transformen también las mentes de ustedes como empresarios, pero por supuesto que las mentes de nosotros como sindicatos. Y ante la anterior presentación, en lo especial dirigiendo este sindicato no es un sindicato de conflicto, difícilmente tenemos un tribunal, muy pocos, 1 o 2, donde ya no se puede definitivamente negociar, pero intentamos que podamos negociar dentro de los tiempos necesarios y que al final pues estemos rodeados de un diálogo social y de una gran concertación para poder intentar cambiar las cosas e intentar también despolitizar la discusión. No puede ser que la discusión de los trabajadores, la discusión del sector esté por Medellín y por Bogotá y por cuestiones políticas. Entonces es muy importante intentar, para poder llevar a cabo este tipo de soluciones que mejoren la afiliación sindical, podamos despolitizar la discusión, que es muy importante. Muchas gracias, Wilson. Además que nos hiciste el anuncio de la preparación de este pliego de negociación a nivel sectorial, y yo creo que ahorita todos van a querer que profundicemos un poco sobre este punto, pero también me da la oportunidad de abrir la conversación con nuestros 2 expertos laborales, que además los 2 lideran múltiples negociaciones colectivas y acompañan a muchísimas de las empresas que hoy están aquí. Yo quiero empezar dándole la palabra a Santiago. Santiago, desde esa experiencia, desde ese acompañamiento a las empresas en materia de negociación colectiva, yo creo que tú nos cuentes, no desde la parte jurídica o política, sino más desde ese relacionamiento de acompañamiento a las empresas y ese relacionamiento con las organizaciones sindicales. ¿Tú ves que son positivas y que puede haber, digamos, una puerta para abrir el espacio a una negociación colectiva por rama o sectorial? Bueno, Juliana, mil gracias por la invitación, Alfonso, y a toda la ANDI por este gran evento. Yo creo que cualquier reforma pues, debe partir de un diagnóstico que nos permita decir las cosas se pueden hacer mejor. Algo no está funcionando y requiere de ciertos ajustes para que las cosas funcionen de mejor manera. Karena hace un momento nos presentaba algo que me deja muy gratamente sorprendido. Parte de las justificaciones es porque hay una dispersión de sindicatos, porque hay muchas convenciones colectivas. Creo que hay otras formas de solucionar esto diferentes a través de la negociación por industria, pero qué bueno que este tema, digamos, esté siendo de preocupación, pues porque es una preocupación desde luego de todas las empresas, la proliferación que hay de organizaciones sindicales. Pero sumo sobre algo que decía Wilson, y es que las reglas que tenemos en este momento de negociación sí están funcionando. Se ha generado un poco esa narrativa de que empresas y sindicatos pelean todo el tiempo y casi como si fueran enemigos, pero acabas de darnos una cifra que es muy importante: 38 convenciones colectivas y 2 laudos arbitrales, que de hecho están en Tuluá y en Boyacá, por ahí te los estuvimos estudiando. Y si ustedes vieron las estadísticas que nos compartía Karena, a ver quién estaba por ahí parándole atención, ¿cuántas convocatorias a tribunales de arbitramiento en los últimos 3 años? 427. ¿Cuántas convenciones colectivas? Cerca de 1.600. Quiere decir que hay una tasa de éxito, si se quiere, negociación del 79%. Para mí eso es un indicador bastante positivo de decir las relaciones laborales colectivas, a pesar de que naturalmente son conflictivas, es decir, el conflicto no es malo en sí mismo, sino cómo se aborda el conflicto. Quiere decir que las reglas que estamos teniendo en este momento sí están permitiéndole a las partes construir acuerdos. Y en esa medida yo quiero ser completamente franco en por qué la negociación por industria.
Hay casos como en el sector eléctrico que seguramente el nivel de maduración ya está en un punto en el que se los permite y que el diálogo, muy bien lo acaba de decir Wilson, no es sobre temas económicos, sino temas que nos afectan a los dos. Creo que eso es una mirada muy positiva y la comparto plenamente. Pero si nos salimos un poco, digamos, de esa negociación por industria y vemos que la real intención es una mayor cobertura de las convenciones y a través de una mayor cobertura, una mayor afiliación a sindicatos, pues digamos, esa es la verdadera razón de la negociación por industria, se quiere mayor afiliación a sindicatos y es perfectamente legítimo y válido, pero creo que debemos poner en el centro es cuál es la verdadera razón que hay detrás de la negociación por industria. Partiendo de la base que es válido, entonces uno se pregunta después de esto y es, ¿y a qué costo? Si estamos diciendo que las negociaciones como las tenemos hoy en día, digamos que se puede decir que están funcionando. Creo que el costo puede llegar a ser alto si lo hacemos de la forma en la que el gobierno nos lo ha presentado hasta el momento. Y con esto quiero ser muy claro, no critico la negociación por industria, sino la forma en la que se está concibiendo. ¿Por qué? Porque está desconociendo en últimas también buena parte de la forma en la que las empresas logran construir acuerdos con sus trabajadores. A los sindicatos minoritarios les pueden estar restando ese poder de negociación, dejándolo prácticamente en manos de los sindicatos pues, más importantes. Un segundo aspecto que genera preocupación son los oligopolios que se pueden llegar a presentar, porque si las grandes empresas fijan entonces las reglas, los medianos, los pequeños pueden tender a desaparecer y ya hemos hablado con suficiencia que Colombia tiene diferentes tipos de empresas, en su gran mayoría empresas de un poder económico muy limitado. Limitarle y ponerle más barreras de ingreso para la formalidad creo que puede ir totalmente en contravía de lo que precisamente estamos necesitando, como lo hemos visto ya en estas extensas jornadas. Y en esa medida, un poco la invitación para ya ir concluyendo es la negociación por industria ser un tema construido, fijar las reglas de juego de quienes estamos jugando en él. Pero cuando se están imponiendo, como está pasando en este momento en el sector minero, que es altamente preocupante lo que está pasando allá y merece la solidaridad de todas las empresas, donde se presenta un pliego de peticiones, ya teniendo convenciones firmadas, donde ya hay una resolución preparando y le están diciendo a las empresas se tienen que sentar así no tengan trabajadores afiliados de esos sindicatos, creo que eso sí genera mucha preocupación y uno sí queda con la duda de si realmente lo que se pretende es bienestar a los trabajadores o cumplir una agenda política. Gracias, Santiago. Yo creo que ahora todos vamos a querer escuchar esa perspectiva que tiene Wilson sobre los temas de preocupación que acabas de mencionar, pero antes de eso yo quiero seguir con Charles, que ha sido muy protagonista en la discusión política en materia de la reforma laboral, que has estado, digamos, muy de frente en este tema de coyuntura nacional en materia laboral, y yo quisiera que tú sí analizaras más desde el punto de vista político y jurídico qué pasa con estos retos que tienen las empresas de cara a la negociación colectiva sectorial y cuál es, digamos, esa posición desde el punto de vista empresarial que tú tendrías frente a la negociación colectiva sectorial. Buenos días a todos. Gracias, Juliana, a la Andy, a Alfonso, Bruce, por esta invitación, especialmente por compartir con estos excelentes panelistas. Varias cosas. Primero, un reconocimiento. Ojo, la justicia está haciendo lo propio. La justicia está haciendo lo propio. Porque en la pregunta Juliana me decía, ¿qué incidencia tiene estos temas en las decisiones de ustedes que están ahí al frente? Ojo, la justicia está haciendo lo propio. Recuerden el tema de los pactos colectivos. Eso de los pactos colectivos es lo que nos va a pasar ahora con la negociación de rama. Hace un año estaban satanizados. Nos perseguían por puntos que no traía la ley, que si lo firmabas antes o lo firmabas después, cuando eso no tenía ningún problema. Después de la sentencia de la Corte Constitucional, afortunadamente esa satanización a los pactos ya no está. Ahora lo mismo está sucediendo con la negociación en rama. Ojo, que sea viable, perfecto. Que sea la solución del país, tengo mis dudas. Revisen el caso Portugal, que la OCDE misma le sugiere devolverse, porque generó más informalidad, generó retroceso en los salarios, falta de competitividad, entre otros aspectos. Y otras economías
que utilizaban la negociación por rama también están retrocediendo. Entonces, eso no es el tema. Pero ¿qué debemos hacer nosotros los que estamos aquí? Anticiparnos. Y me explico. Ya hay un pliego único del sector carbón, una resolución en estudio que tenemos que presentar reparos, que de alguna manera en esa resolución quieren obligar al sector carbón a sentarse, porque una vez presentado el pliego el 1 de mayo y los días siguientes, las empresas no han querido y los quieren obligar a sentarse en un marco que de alguna manera no está definido por la ley. Yo le pregunto aquí a los otros sectores, construcción, alimentos, ¿vamos a esperar que nos pase lo mismo? Yo lo que creo que en lo que está en nuestro espectro, yo les voy a dar finalmente 5 recomendaciones que se las damos a todos nuestros clientes. Primero, fortalezcamos la comunicación entre nuestros pares. El sector empresarial siempre fue celoso de compartir los beneficios que da uno y que da el otro. En eso nos lleva ventaja a los sindicatos. Los pliegos son parecidos. Compárenlos. ¿Y con qué ánimo? Con el ánimo de buscar que cada sector tenga un piso de beneficios. Eso, por supuesto, va a bajarle el ritmo a la presión. Busquen un piso mínimo. Ahí también la segunda recomendación es que la ANDI y los gremios nos pueden ayudar a buscar ese piso, esa base, que tenga en cuenta las diferencias. Esos ejemplos existen en el país. Las empresas de cementos, por ejemplo, han hecho acuerdos con organizaciones internacionales de otro nivel. Adelantémonos a eso. Pero otra recomendación importante, y con esa termino, Juliana. Por favor, que no nos pase lo del carbón. ¿Cómo es posible que en el pliego del carbón, el sector más afectado, según las gráficas de Urus, el 5% ha retrocedido? Y es el primer pliego que presenta. Y en ninguna petición hay una solicitud para el gobierno exigiéndole la preservación de la fuente de empleo. Discúlpenme, eso no es lo que se debería estar discutiendo. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque debemos tener una relación más madura con nuestros trabajadores y explicarles ese pliego único, con todo respeto, es un cuento de hadas con un final trágico, porque implica la terminación de los contratos. Una indemnización, una reconversión nunca cambiará tener un puesto de trabajo en Colombia. Yo creo que ese pliego debe orientarse es a la preservación del empleo. Pero si el empresario y el trabajador estuvieran unidos, fueran una muralla para exigirle a ese gobierno lo que realmente es lo que queremos: estabilidad y progreso. Gracias. Yo creo que aquí se nos abre una discusión muy interesante. Como vemos, consideran que son viables, pero tienen unas preocupaciones alrededor del por qué y el para qué, y alrededor de lo que puede generar una negociación colectiva a nivel sectorial. Y por eso a mí me gustaría, Wilson, escuchar tu posición desde Sintralicol, porque como nos dijiste, estás trabajando justamente con tus organizaciones sindicales en un pliego sectorial. ¿Cómo dar respuesta a estas angustias, a estas preocupaciones que se tiene desde la empresa? ¿Cómo dar respuesta a lo que ya es una realidad, a lo que ya estamos viviendo en el sector carbón? ¿Y cómo quieren hacerlo ustedes diferente para no incrementar esa conflictividad? Bueno, algo muy importante, nosotros tenemos una experiencia, creo que somos el único sindicato que ha negociado por industria. Si se acuerdan, los que tienen un poco más de años, nosotros desde el año 96 venimos presentando durante 5 veces consecutivas, presentamos pliegos conducentes a 5 acuerdos marcos sectoriales, cuando el sector era estatal. Cuando el sector se privatizó, pues entonces nosotros volvimos a retomar la negociación formal ante la preocupación tuya, que eso es bien importante dejarlo claro. Primero, pues cada organización tiene pues su objetivo. Yo no quiero mencionar a la otra organización especial, porque es que hay un problema que todos tienen que trabajar de manera más unida, porque mientras que
el pliego nuestro, vuelvo y lo reitero, es para la transformación, desde mi punto de vista, para una gran oportunidad. A mí me parece que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se van a convertir de manera resiliente en una oportunidad para mejorar el sector, para hacerlo más productivo. Ese es el punto de vista nuestro del tema. En el sector minero, la preocupación es que es un pliego para el cierre, por todo lo que todos ya sabemos, y digamos que hay como una diferenciación, como para no meterme a opinar de un sector que no soy el vocero. Hemos negociado 5 acuerdos marcos sectoriales desde el año 96, la manera como lo hacíamos era a través de la informalidad, nos sentábamos, abríamos unas discusiones de manera informales y llegábamos a acuerdos, y los acuerdos lo que hacíamos era depositarlos y pues ahí digamos que terminábamos en la misma discusión tal como es una negociación del Código Laboral como hoy en día sea. Algo importante que aclararles es que la pretensión que tenemos es que continúan todas las negociaciones con la empresa. O sea, la negociación con Enel, con Celsa, se siguen dando, se van a dar. Y esta es una negociación, vuelvo y le reitero, como se hace en Europa. Yo el ejemplo que tengo es con comisiones obreras y UGT, que se reúnen con la Federación de Sindicatos de la Electricidad en España, y lo que hacen es acordar unos temas marcos, unos temas mucho más generales, y se incorporan en las convenciones colectivas luego a través pues, de un diálogo social. Entonces, en este tema, ¿qué queremos? Queremos hablar de tercerización, de recuperación de áreas misionales. Eso es bueno, eso le está pegando de manera positiva a las empresas. Hay un problema muy grande, y es que en cualquier momento esos 100.000 trabajadores que desafortunadamente no están agremiados a ninguna organización, con un trabajo precario, con una accidentalidad altísima, pues en algún momento esos trabajadores van a parar y no los vamos a poder detener ni empresa, ni gobierno, ni sindicatos, porque no tienen ningún tipo de organización. Entonces, oiga, antes de que ocurra eso, ¿por qué no conversamos sobre recuperación de áreas misionales? ¿Será que es mejor continuar con alta tensión tercerizada, o de pronto la podemos recuperar, que son áreas estratégicas de las compañías? Hablemos del tema de formación, hablemos del tema de transición. ¿Cuánto se requiere dentro de la matriz energética para recambiar? Pues se requiere casi el 50% de la matriz energética, y no todo el país, y ahí nos apartamos de manera pues muy respetuosa con el gobierno, y es lo que queremos. Por eso la importancia de que el gobierno esté en esta discusión, doctora Clarita, porque efectivamente no estamos de acuerdo con que se pueda cambiar el 30% de la matriz con solares y con eólica. Eso no hace sostenible un sistema eléctrico, y puede ocurrir lo que pasó en España. Entonces, lo que sí decimos es que hay que revisar el tema, porque los embalses están colmatados y porque no todo puede ser de la matriz renovable, porque se genera un problema de inestabilidad eléctrica. Entonces, muy probablemente, y lo voy a decir acá, y esto puede generar algún tipo de reacción un poco compleja, pero yo creo que el país tiene que mirar nuevamente formas de generación que sean más fuertes, como la nuclear, que ya se está dando en algunos lugares del mundo, y que empresarios pueden tener una gran oportunidad para ello. Complejo, difícil, pero ya hay países subdesarrollados que están intentando resolver el tema de la matriz con energía nuclear, porque lo de la energía nuclear tendría que ser un tema de agenda. Entonces habría que hablar de transición, habría que hablar de salud, cómo la accidentalidad se traslada allí. Algo no se está haciendo bien, algo se hace muy bien en las empresas directas, pero también algo no se está haciendo bien. Entonces, en suma, nuestro pliego tiene que tener la expectativa de que conjuntamente gobierno, empresarios, trabajadores, podamos intentar resolver temas que no tienen que ver con lo económico. Allí no vamos a discutir la prima del carbón, perdón, la prima de Semana Santa, la prima de abril. No, allí tenemos que discutir temas que tienen que ver de manera general con todo el sector, con el gobierno, y que si logramos ponernos de acuerdo en esa conversación, puede ser una oportunidad y puede ser un ejemplo para lo que durante ayer y hoy se han venido discutiendo, esa polarización tan terrible política. Y esto, donde nos pongamos de acuerdo y no impongamos ningún tipo de temas, se puede convertir en una oportunidad y de alguna manera un ejemplo que a través del diálogo social se puede tocar un sector que además lo tenemos que tocar, que hay que tocarlo, porque la productividad hoy
y con esto termino, la productividad de las empresas, de algunas empresas es muy buena en el sector, pero la productividad de otras empresas es muy mala. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquellas empresas que tienen una productividad altísima terminan de alguna manera también afectados con las que no les va bien, como tú que estuviste en todo el proceso de Electricaribe y Electrocosta, donde empresas, digamos, como Celsia, como Enel, no les pagaron, y no les pagaron porque de alguna manera la productividad aquí, por X o Y motivo que no voy a entrar en ese tema, pues es castigada. Entonces lo que queremos es una industria fuerte, con trabajadores muy bien formados, pero que se traslade una productividad no de manera individual, sino que en el todo sector, porque si a todos nos va bien en el sector, pues le va bien a los trabajadores, le va bien a las empresas, y muy probablemente vamos a tener la oportunidad de tener una industria eléctrica de altísima calidad, donde nos pongamos de acuerdo y donde de alguna manera, sí, insisto, y pues lo hago de manera muy reiterativa, intentemos despolitizar y despolarizar la discusión y hagamos una discusión más técnica y una discusión más de futuro del sector. Wilson, muchas gracias. Yo quisiera tener muchísimo más tiempo para profundizar en este tema tan interesante, que además nos has dado una perspectiva súper importante desde el sector sindical. Lamentablemente ya tenemos muy pocos minutos y por eso yo solamente quiero escuchar finalmente a Juliana, a Santiago y a Charles. Para cerrar, Juliana, quisiera que nos dieras en 2 minuticos tu conclusión y, si puedes, una perspectiva más global de experiencias comparadas. Bueno, pues definitivamente la conclusión y la crítica que vuelvo a reiterar es: el sindicalismo sigue siendo, perdón la palabra que voy a usar, algo muy aristocrático para los trabajadores, sigue siendo algo para la ínfima minoría del país, y la pregunta con la que tenemos que siempre analizar esto, si es realmente que nos interesa el país, es cómo vamos a hacer para trabajar para los que realmente necesitan las medidas urgentes, que nuevamente son los que ganan menos del mínimo, los que son cuentapropistas y los que trabajan en empresas que no duran más de 5 años. Esa es una primera conclusión, y es algo que se ha hablado en la literatura, tal vez no europea, que es una crítica que yo suelo hacer siempre desde la academia, y la solemos hacer muy fuerte desde el Observatorio Laboral, y es muy interesante compararnos con Alemania, Suecia, que son los grandes países que tienen negociación por rama, pero porque no miramos que nuestro país no es Suecia, no es Alemania y tiene otras necesidades más urgentes. Y en estos países la literatura, nuevamente reitero, lo que ha dicho es que esta sindicalización no se convierta en una traba adicional para que ingresen los que están por fuera y están en las peores condiciones. Entonces esa sería una crítica que seguiría haciendo a la manera como estamos pensando. Si pensamos en la negociación por rama, por supuesto debería ser para mejorar. ¿Por qué no pensamos? Y es una de las propuestas que nosotros hicimos y todavía la hacemos, es la negociación por rama, que nos sirva, por ejemplo, para negociar salarios, que se ha usado en Latinoamérica, concretamente en Uruguay, que es una experiencia cercana, no es Europa, es Latinoamérica, por ejemplo, salarios diferenciales por región, por rama y por tamaño de empresa. Esa puede ser una medida interesante más allá de las negociaciones tradicionales. Los temas que tú tocas, yo creo que son temas de los que toca tocar, no necesariamente tiene que ser horas extras, jornada nocturna, no, hay otros temas más urgentes de las personas. Y finalmente, algo de la experiencia internacional, nuevamente de Uruguay, que lo viven ellos constantemente, es la figura del descuelgue, y con eso lo cierro. Existe la negociación por rama, pero existe también la posibilidad de que las pequeñas y las medianas empresas no participen y no les afecte la negociación por rama, para que no se generen situaciones de monopolio o oligopolio. Y existe el derecho al descuelgue de las empresas medianas y pequeñas. Entonces dejaría esas ideas: la negociación por rama para salarios diferenciales, y siempre pensando en las necesidades realmente del mercado laboral colombiano y no el mercado laboral del 3%, del 3.9% de Colombia. Gracias, Juliana. Juliana solo les dejo a ustedes de a 1 minuto, lo siento. Pero para cerrar, la misma pregunta para los dos. Ya tenemos un panorama muy claro que nos dio Wilson, el panorama además ya de la presentación de un pliego en el sector minero, el pliego que ya está preparando Wilson para el sector energético. Ustedes, quiero que cada uno me responda en un minutico cómo deberían proceder las empresas que hoy nos están aquí acompañando si les llega este pliego que ya tiene listo Wilson.
Santiago. Bueno, vamos a correr entonces porque a Charles también le gusta el uso de la palabra para que no se agote su minuto. 1 minuto y ya. Y también construyendo un diálogo sobre lo que se ha dicho. Lo primero, frente a lo que menciona Wilson, ese acuerdo marco sectorial de los 90 hubo algo muy importante y que creo que se debe poner sobre la mesa, y es la voluntariedad que había de las empresas de adherirse o no, que, como lo ha dicho la Corte Suprema, que es una de las principales preocupaciones en últimas que hay de la forma en la que se está construyendo en este momento, porque en últimas es un contrato, y al ser un contrato yo debo ser parte o estar debidamente representado. Lo segundo, frente a qué pasa con las empresas y la preocupación que plantea Charles, que la comparto, y es, bueno, y porque nadie está hablando desde las empresas, dejar una invitación abierta, y es, si sale esa resolución, que las empresas mineras presenten también un pliego de peticiones al gobierno, y en el marco de esa discusión que el gobierno también ayude a solucionar, porque buena parte de la crisis que se ha venido generando es porque este sector también ha estado abandonado por parte del gobierno. Y el tercer elemento, ya a nivel más de empresas, es que sí se pueden hacer estudios de mercado, benchmarks, comparaciones de convenciones colectivas y diálogos, obviamente, con el sector gremial, que en últimas es el que va a aglutinar a las empresas y va a permitir un mejor desarrollo de estas negociaciones. Gracias, Santi, además por la velocidad para responder. Charles, sigue el ejemplo, por favor. Sí, bueno. Queda un segundo. 1, anticipación. Y la anticipación pasa por hacer el piso. Las diferencias son incentivos para la negociación en rama. 2, dentro de esa anticipación, diálogo con los trabajadores. Wilson, ayúdanos. Por favor, unámonos. Nosotros no somos los enemigos. No podemos hacer pliegos de defunción, como es el pliego único del sector carbón, que es un pliego de defunción, porque lo que está haciendo es extraer beneficios para que se vaya. Yo no quiero pliegos de defunción, porque yo les digo, ¿qué pasa si en la industria del carbón viene un nuevo boom y quieren invertir en Colombia? Y ese pliego genera un acuerdo. ¿Quién en Colombia invierte en esa industria con esos derechos que quiere consagrar ese pliego? Nadie. Eso es inconcebible. Eso es un pliego de defunción, como lo dije ahorita. Un cuento de hadas con un final trágico, catastrófico. Entonces, más diálogo con los trabajadores. Segunda conclusión. Interesantísima conversación. Muchas gracias a los panelistas por acompañarnos. Wilson, perdón. Wilson, el cierre. No aplaudan todavía, Wilson. Solamente ante lo que dice Charles, tenemos la voluntad de los trabajadores. Es muy importante lo que él acaba de decir. Necesitamos la participación de ustedes. Es más, es un fracaso de la presentación de este pliego, e inclusive podría llegar a ser un tremendo fracaso hacer un acuerdo marco sectorial del sector eléctrico sin ustedes. Eso no funciona. Eso así no funciona, y efectivamente todos nos tenemos que unir. Pero Wilson, perdóname, Juli, yo sé que me vas a regañar y me dejo regañar después. Pero es que los están utilizando, discúlpame, los están utilizando los trabajadores del carbón, los están utilizando. Porque es que esos trabajadores del carbón lo que deberían estar pidiendo es que la industria se reactive, que los títulos mineros de Prodeco, ¿cómo los reactivamos? Y se están utilizando, mira, los pliegos los están presentando en los sectores más destruidos. Carbón, eléctrico, miren las gráficas. Construcción, Alberto y amigos, para allá van. Y sigue alimentos, ya me dijeron. Gracias, muchas gracias.